Y si te dijera que la humanidad no cayó por comer una fruta, sino por creer una mentira, Satanás no llegó atacando, llegó hablando, sembrando dudas, confundiendo la mente del hombre. Y lo más impactante es que hoy sigue usando exactamente la misma estrategia. ¿Qué ocurrió realmente en el jardín del Edén? ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo, ciertamente morirás? Y cuando la Biblia dice que les fueron abiertos los ojos, ¿qué fue lo que realmente despertó dentro del hombre? Prepárate, porque este estudio puede cambiar completamente la manera en que entiendes el pecado, la tentación y la batalla espiritual que vivimos hoy. Queridos hermanos, hoy vamos a entrar en uno de los temas más profundos de toda la Escritura. Vamos a hablar de Adán, Eva y la serpiente, pero no solamente como una historia antigua, sino como una realidad espiritual que todavía hoy sigue afectando al ser humano. Porque la caída del hombre no comenzó simplemente con una fruta, comenzó con una conversación. Comenzó cuando Satanás sembró una duda en el corazón del hombre. Y hasta el día de hoy, el diablo sigue usando exactamente el mismo método. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observe algo poderoso. Dios primero le habló de libertad antes de hablarle de prohibición. De todo árbol podrás comer. Dios no creó al hombre para limitarlo. Lo creó en abundancia, en plenitud, en comunión perfecta. Adán y Eva vivían en un estado que nosotros hoy casi no podemos imaginar. No tenían miedo, no tenían vergüenza, no tenían malicia, no había dolor, no había culpa, no existía ansiedad, depresión, celos ni inseguridad. Vivían en inocencia y santidad. La presencia de Dios era natural para ellos. Imagínese un niño pequeño completamente puro que todavía no conoce la maldad de este mundo. Ahora multiplique eso espiritualmente. Así era el estado original del hombre. Ellos conocían el bien porque estaban unidos a Dios, pero no conocían el mal por experiencia. Y aquí entra Satanás. La Biblia presenta a la serpiente como astuta. No llegó con cuernos ni fuego, llegó hablando, llegó razonando, llegó confundiendo. Porque Satanás no siempre destruye atacando primero, muchas veces destruye convenciendo. Génesis 3 dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, mire la astucia. Dios había dicho, de todo árbol podrás comer, pero Satanás cambió el enfoque. Quitó los miles de árboles permitidos y puso la atención en el único prohibido. Así trabaja todavía hoy. Dios te da familia, vida, salud, salvación, misericordia, pero Satanás hace que el hombre enfoque su mente solamente en lo que no tiene. Y luego vino la mentira más peligrosa, no moriréis. Ahí comenzó la rebelión humana. Satanás estaba diciendo, Dios no está diciendo toda la verdad. Dios te está limitando. Dios sabe que puedes ser más. No necesitas depender de Él, y eso sigue vivo hoy. Cada vez que el hombre piensa, yo no necesito a Dios, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Voy a vivir como yo quiera. Está escuchando la misma voz antigua del Edén. Ahora muchos preguntan, ¿era literalmente un árbol? Sí. La Biblia lo presenta literalmente como un árbol real dentro del huerto, pero también representaba algo mucho más profundo, la prueba de obediencia, porque el problema nunca fue solamente la fruta, el problema fue decidir independientemente de Dios. El árbol representaba un límite santo, representaba la decisión entre confiar en Dios o independizarse de Él. Mucha gente enseña cosas extrañas diciendo que el árbol simbolizaba relaciones sexuales o alguna unión física entre Eva y Satanás. Pero eso contradice el contexto bíblico completo. La escritura es clara. Ellos comieron del fruto. El centro del pecado fue la desobediencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era malo en sí mismo.
Dios no creó algo pecaminoso en el Edén. El árbol representaba conocimiento moral independiente de Dios. En otras palabras, el hombre quiso definir el bien y el mal por sí mismo. Y esa es la raíz del pecado moderno. Hoy la humanidad dice, mi verdad, yo siento, yo decido. No importa lo que Dios diga. Eso comenzó en Edén. Ahora alguien pregunta, ¿sabía Dios que el hombre iba a caer? Sí, Dios nunca pierde el control, pero eso no significa que Él causó el pecado. Dios creó al hombre con libertad verdadera, porque el amor sin libertad no es amor. Y desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya era el Cordero preparado para redimirnos. Eso significa que aun cuando el hombre cayó, Dios ya tenía un plan de salvación. La cruz no fue improvisación, fue misericordia eterna. Ahora viene otra pregunta profunda. ¿Qué quiso decir Dios con ciertamente morirás? Porque Adán no cayó muerto físicamente en el mismo instante. Aquí hay algo poderoso. La muerte comenzó espiritualmente primero. En el momento que pecaron, la comunión perfecta con Dios murió. Entró la separación, entró el miedo, entró la culpa, entró la corrupción. Y desde ese momento el cuerpo humano comenzó también el proceso físico de muerte. Antes del pecado había vida plena. Después del pecado apareció la decadencia. Y mire lo que ocurrió inmediatamente después. La Biblia dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué significa eso? No significa que antes estaban ciegos físicamente. Significa que despertaron a una nueva realidad. La culpa, la vergüenza y la conciencia del pecado. Por primera vez sintieron miedo. Por primera vez se escondieron. Por primera vez sintieron vergüenza de su desnudez. Antes del pecado podían estar desnudos y no había vergüenza porque no existía corrupción interna. Pero después del pecado, algo se quebró dentro del corazón humano. Y aquí hay algo muy importante. El pecado nunca cumple lo que promete. Satanás prometió, serán como Dios, pero terminaron escondidos detrás de árboles. Eso hace el pecado. Promete libertad y termina esclavizando. Promete placer y termina vaciando el alma. Promete crecimiento y termina destruyendo la paz. Mire cómo cambia el hombre después de pecar. Antes del pecado había paz, había pureza, había confianza, había seguridad, había comunión con Dios. Después del pecado aparece el miedo, la ansiedad, la culpa, la acusación, el dolor, la separación, la muerte. Y sí, sufrieron profundamente. El sufrimiento humano comenzó ahí. La mujer experimentó dolor, el hombre experimentó cansancio y lucha. La tierra fue afectada, la creación misma fue dañada por el pecado. Y hasta hoy seguimos viendo las consecuencias. Ahora escuche esto, porque es muy importante. Satanás sigue usando exactamente la misma estrategia hoy. Primero cuestiona la palabra de Dios. ¿De verdad Dios dijo eso? Después minimiza el pecado. No pasa nada. Todo el mundo lo hace. Y finalmente promete algo atractivo. Vas a ser feliz. Vas a sentirte libre. Vas a disfrutar. Es el mismo patrón. Así destruye matrimonios, así destruye jóvenes, así destruye ministerios, así destruye almas. Nunca empieza mostrando las cadenas, empieza mostrando placer. Por eso la única seguridad del creyente está en permanecer cerca de Dios y obedecer su palabra, aunque no entendamos todo. Porque Adán y Eva no cayeron por falta de inteligencia, cayeron porque dejaron de confiar completamente en la voz de Dios. Y hoy el Señor sigue llamando al hombre como llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? Dios todavía busca al caído, todavía llama al pecador, todavía ofrece misericordia. Y donde el pecado entró, Cristo vino para restaurar. El primer Adán trajo muerte, pero Jesucristo, el último Adán, vino a traer vida eterna. Por eso nuestra esperanza no está en volver al Edén. Nuestra esperanza está en Cristo. Cristo viene, que no te encuentre dormido. Germán González, Palabra Viva Oficial.